Afroamérica es la historia de unos hombres de color, que aunque vinieron esclavos, buscaron liberación. Negros del África negra, esclavos sin libertad. Ya los 100 años de presencia misionera en el Chocó, para nosotros es de mucho gusto celebrarlo, pero con humildad, con sencillez, como lo hizo San Antonio María Claret. Y eso lo vamos a hacer con el pueblo, con los negros, con los chilapos, con los indígenas, acompañándolos en sus procesos, en sus luchas de resistencia y también en la lucha por la vida del territorio. Las distintas expediciones de misioneros claretianos provenientes de España llegan a Quibdó a partir de febrero de 1909. El objeto, regir la recién creada Prefectura Apostólica del Chocó, bajo la dirección del prefecto apostólico Juan Gil. Le sucederán los padres Francisco Gutiérrez y Francisco Sanz y Pascual. El Chocó es un departamento ubicado en el noroccidente de Colombia, entre los mares Pacífico y Caribe. Es una tierra tropical, húmeda, inhóspita e indómita, propicia a todo tipo de enfermedad. Las fiebres palúdicas y el beriberi, el sol tropical, la lluvia sempiterna y los interminables viajes en canoas a Canalete no impidieron a los misioneros su entrega y pasión a los nuevos retos y a los nuevos pueblos. Muchos claretianos, cuando llegaron al inicio de España, muchos dejaron aquí su vida, ¿no? En los primeros meses murieron varios claretianos, pero al mismo tiempo digo yo que era un sentimiento porque eso se fue quedando en el corazón de todos, ¿no? Y entonces ya no era el lugar del sufrimiento o el lugar de las dificultades, sino el lugar también como de muchas alegrías y de muchos retos y de muchos desafíos. Al Chocó llegaron misioneros que se enamoraron de sus gentes y de sus culturas. La historia da cuenta de misioneros cineastas, ingenieros, arquitectos, aviadores, poetas, diseñadores, músicos, compositores, antropólogos, pedagogos, escritores, teólogos, biblistas e investigadores. En Quibdó, un barrio guarda la memoria del padre Nicolás Medrano, autor del himno de San Francisco de Asís. También está viva la memoria de Vicente Galicia, constructor de notables edificaciones quibdoseñas, de Pedro Grau y Arola, constructor de la catedral, de Jorge Iván Castaño Rubio, promotor del primer proyecto de pastoral diocesano. En Aguasal, zona indígena, aún están vivos los nombres del padre Constancio Pinto, especialista en lengua emberá, y del padre Antonio Betancourt. En la zona del río Andágueda se recuerda con cariño al padre Basilio de Beovide. En la zona norte del Chocó aún no cesa la admiración por la gigantesca obra del misionero piloto Alcides Fernández Gómez. Todos los claretianos llevan en el corazón estos dos nombres que han animado su vocación misionera: el padre Modesto Arnaús, mártir en 1947 de la causa indígena en el río Baudó, y el padre Isaac Rodríguez, silencioso misionero, educador musical y religioso testimoniante. Todos estos misioneros no se quedaron en la prédica de la palabra vacía, sino que la transformaron en obras llenas de fe y esperanza. En 1953, la Prefectura Apostólica pasa a ser Vicariato Apostólico, bajo la dirección de Monseñor Pedro Grau y Arola. De esta realidad chocuana han salido varias diócesis. Salió la diócesis de Quibdó, la diócesis de Ismina, la diócesis de Apartadó, también parte de la diócesis de Pereira.
4 diócesis muy notorias y en este momento como muy dinámicas en la eclesiología de Colombia. El Papa Juan XXIII, a comienzos de la década del 60, con el deseo de abrir las ventanas de la Iglesia para que entre aire fresco y renovado, convoca el Concilio Vaticano II, que concluirá bajo el pontificado de Pablo VI. Mientras en Europa, la Iglesia Católica se abre al mundo de la ciencia y las universidades, en América Latina se abre al mundo de los pobres. Las voces de una Iglesia liberadora también se expresan en la Conferencia de Medellín, realizada en 1968, que dice con espíritu profético: el episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina, que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza, cercana en muchísimos casos a la inhumana miseria. Esa miseria como hecho colectivo es una injusticia que clama al cielo. Los vientos de un nuevo Pentecostés permite el caminar de nuevos hombres y mujeres, quienes en torno a grupos y movimientos pregonan con su vida y en el nombre de Jesús de Nazaret la opción por los pobres y por su liberación. Los claretianos elaboran un nuevo camino, releyendo la Biblia desde una hermenéutica liberadora, que conlleva a construir un modelo de sociedad nueva, pues la América Latina de los pobres había optado por la teología de la liberación. En el año 71, tan pronto me tocó a mí ser superior provincial de los claretianos de Occidente, y en ese entonces estaba el CELAM ubicado en Medellín. Hicimos como la primera planificación escrita, bien estudiada, bien detallada de nuestro trabajo en el Chocó, y arrancamos como con esa inspiración del Concilio Vaticano II, que era abrir las puertas de la Iglesia a los nuevos aires de cultura, de organización, de adaptación a los tiempos modernos. A nosotros nos acusaron mucho tiempo de hacer que no éramos evangelizadores, sino sociólogos, cuando comenzamos a ver que los pueblos indígenas tenían sus propias tradiciones, su propia cultura. Fuimos muy tercos en eso porque veíamos que ahí estaba el evangelio, ahí estaba el reino, que la organización, que el territorio eran signos de vida, que al fin y al cabo es el proyecto de Jesús. En el año de 1972, los claretianos religiosos se refuerzan con la sangre joven de los seglares claretianos, entre los que sigue sobresaliendo un grupo de hombres y mujeres afrochocuanos. El seglar claretiano es un movimiento de hombres y mujeres que estamos ya pues prácticamente en todos los continentes. Estamos haciendo un trabajo de evangelización desde la propia realidad de cada uno. Los claretianos han trabajado mucho en la incorporación de laicos al trabajo evangelizador. Creo que han sido pioneros, por lo menos en el Chocó, de una forma decidida desde el principio. Jesús optó por el laicado, Jesús optó por las mujeres. La mujer tiene todavía mucho que decirnos, mucho que aportarnos. El encargo del gobierno colombiano de reducir la cultura indígena y la negra a la cultura dominante no fue obedecido. Por el contrario, los claretianos crean un nuevo modelo de atención a las comunidades indígenas, incubado desde el Centro de Pastoral Indigenista, más en consonancia con lo que propone la antropología moderna y el Concilio Vaticano II. En consecuencia, nace la Orevua, una organización de estudiantes indígenas que se convirtió en la Asociación de Cabildos en Vera, Bounán y Tule del Chocó. Nosotros no vamos a llegar a un poder grande como a la presidencia, pero en el poder del territorio sí estamos ahí resistiendo. Se muere un indio, se multiplica otros 2 o 3 más, se viene. Así estamos en este momento. El Concilio Vaticano II marca un hito en esa relación entre claretianos e indígenas. Se empieza a apostarle fuertemente al trabajo organizativo,
al trabajo de recuperación cultural y un verdadero diálogo religioso, ya no como imposición. Y ahí hemos descubierto cómo ellos también nos han venido evangelizando. Fueron los claretianos que nos ayudaron a impulsar a una juventud que quería organizarse. Estamos hablando del año 79. En ese sentido, la misión, los claretianos han acertado con los pueblos indígenas de seguir avanzando en la lucha por la reivindicación de los derechos de los pueblos. A finales de la década de los 70, aparece también un modelo particular de evangelización claretiana en el Medio Atrato, una zona en donde no había existido una comunidad misionera permanente. Y en ese momento las seglares claretianas me ofrecieron 2 compañeras también afrodescendientes, Idalides y Arminda, y con ellas nos fuimos a la aventura de Beté. Lo esencial nuestro era como comprometernos de tal manera con las comunidades que saliera, aflorara el rostro muchas veces oculto de la iglesia del pueblo, el rostro indígena, el rostro afrodescendiente que aflorara, que fuera ese rostro el que hablara, que fuera ese rostro el que se comprometiera. Por eso mezclamos mucho lo que era la organización cristiana de comunidades eclesiales de base con la organización campesina, la organización social, que en ese momento se llamó la ASIA. Creo que las comunidades eclesiales de base no hay que olvidarlas. Ahí fue donde nace este proceso, reflexionando en torno a la Biblia, en torno a las desigualdades, en torno a los derechos no reconocidos. Eso fue muy importante y sigue siendo importante para la Cocomasia. Evangelizar a un pueblo con hambre, evangelizar a un pueblo marginado, a un pueblo cuya historia estaba tan negativamente cargada, no era fácil, ni es nunca fácil, si no se atiende a sus verdaderas necesidades, a esas que lo oprimen y a esas que lo hacen llorar en silencio tantas noches. Entonces, por eso mismo, como que la evangelización que se implantó en Beté, que era una evangelización muy conciliar, muy del Concilio Vaticano II, tocaba lo social y tocaba lo espiritual. ¡Ay, que viva la hacia en el mundo entero! ¡Que vivan los misioneros! ¡Ay, que viva la hacia en el mundo entero! ¡Que vivan los misioneros! ¡Ay, que viva la hacia, vivan hermano! ¡Misioneros claretianos! ¡Ay, que viva la hacia, vivan hermano! ¡Misioneros claretianos! ¡Ay, que viva! ¡Ay, que viva! ¡Ay, que viva! A partir de 1983, el Vicariato Apostólico de Quibdó es regido por Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio. En asambleas diocesanas se aprueban las opciones pastorales, guías del trabajo misionero claretiano y diocesano de Quibdó. Se hace una opción preferencial por la vida, por los pobres y oprimidos, por las organizaciones de base, por la defensa del territorio, por una iglesia liberadora e inculturada, entre otras. No podemos conformarnos con estar rezando y cantando sin integrar a la pastoral lo que la gente tiene, que son sus luchas, sus esperanzas. Entonces, aquí hemos tratado de conjugar esas dos partes, lo espiritual y lo social. Y todo comenzó en la necesidad de formular un plan o acción de pastoral. Yo venía del CELAN, del Consejo Episcopal Latinoamericano, y allí se hablaba de que la acción pastoral es tan importante y sagrada que no se podía improvisar. En 1991, el Vicariato Apostólico de Quibdó pasa a ser diócesis. El primer obispo diocesano es el claretiano Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio. A final de la década de los 80 y comienzos de los 90, los claretianos, en unión con los misioneros del Verbo Divino, las misioneras agustinas, las seglares claretianas, la diócesis de Quibdó y las organizaciones étnicas,
realizan un trabajo fuerte por el reconocimiento de los derechos étnicos y la titulación colectiva del territorio indígena y afrodescendiente. Trabajo que fue consignado en un amplio articulado de la nueva Constitución Política colombiana. Sin embargo, pocos años después de los logros jurídicos, el escalonamiento del conflicto armado llenó de roja sangre los ríos y los mares del Chocó. Para 1996, en la época en que el conflicto armado tiene su mayor incidencia en este contexto del Mediatrato y del Chocó, ya había un proceso organizativo que se venía consolidando. Recuérdese que para el año 1997 se le entrega lo que es la titulación colectiva a las comunidades, pero justamente es la época también en que coincide con el incremento del fortalecimiento del conflicto armado en la zona. Se les entrega un territorio ya violentado. En ese sentido, justo la presencia del claretiano, que siempre ha sido dentro del marco de la diócesis de Quibdó, entonces consiste fundamentalmente en fortalecer la capacidad local de las comunidades, ya hoy consejos comunitarios locales, para que ellos puedan incrementar sus políticas de resistencia en aras a no dejarse desplazar de manera colectiva del territorio. A las difíciles condiciones socioeconómicas de los chocuanos, se sumaba ahora la guerra contra el civil, contra el negro, el indio y el pobre. Se ven decenas de miles de desplazados, centenares de muertos y desaparecidos, a quienes la tierra les fue arrebatada para la extracción de madera, para la siembra de palma aceitera, para la ganadería extensiva, para la minería y para ejecutar grandes proyectos de infraestructura y parques nacionales. Aquí en este país, los Estados Unidos está gastando aproximadamente $2 millones por día en promover la guerra. Y la historia de los Estados Unidos en América Latina es una historia muy sangrienta, muy violenta. Y siendo de los Estados Unidos no quiere decir que este gobierno me representa. Y definitivamente no me representa un gobierno que tortura, que masacra, que mata. Esto es muy duro. Nos vamos a sufrir una crisis muy temprana. Imagínense. Por lo regular, él, en conjunto con el ejército y los paramilitares, masacraron bastante gente. Amigo de Hugo. La palma esta lo hicieron con ganas con el objetivo de sembrar palma, sacar a la gente a plomo y para yo hacerse dueño de las tierras. Los claretianos toman medidas frente a la nueva realidad de muerte. Conjuntamente con equipos misioneros de la diócesis de Quibdó, las organizaciones de base y organizaciones solidarias le exigen al Estado colombiano que cumpla con lo establecido en la Ley 70 o Ley de Comunidades Negras y en la legislación indígena. Se hace viva la opción por el territorio y las organizaciones de base. Alrededor de 1 millón de hectáreas son tituladas colectivamente a favor de las comunidades afroatrateñas y más de 1 millón se legalizan en resguardos indígenas. He estado con los padres de la parroquia aquí, el padre Víctor, padre Armando, en comunidades con presencia de la guerrilla, con presencia del ejército, con presencia de los paramilitares, en momentos que han matado gente o cuando tienen amenazado la población. Y ahí estamos, para decir que estamos con la población civil a construir un mundo donde hablamos del amor para su prójimo en términos reales, no solo de lejos, no solo levantando la voz en contra de la injusticia, sino compartiendo la vida con ellos, los riesgos y las luchas en la forma no violenta que puede construir otro mundo. Por acá ha pasado mucha gente regalando cosas. El conflicto ha generado también mucho paternalismo, mucho asistencialismo, y eso minimiza mucho a la persona, a las mujeres, a los hombres.
Entonces, organizando a la gente se supera eso. Este proceso, las mujeres organizadas en el restaurante, ha sido motivo de situación de desplazamiento. Vamos a tener 5 años de estar aquí en este restaurante, una cooperativa. En el año 1997, los claretianos fundan en Río Sucio, Chocó, el Colegio Itinerante Rural Claret, con 6 centros. Esta experiencia es replicada y adaptada al medio Atrato, a través de los Centros Etnoeducativos SEMA. Es uno de los proyectos claretianos más avesados, no por su complejidad, sino porque se realiza en medio de la guerra. Que hayan estado en el proceso, más o menos 10. Nos han matado 2 en la sede de Villahermosa, 3 que nos quitaron allá en la sede de Taparal, 2 de aquí y 2 que habían terminado y los mataron en la sede por allá por Jiguamiando. Nosotros creemos y estamos convencidos de que el Colegio Rural Claret se convierte en una alternativa para el Bajo Atrato, porque un estudiante del Colegio Claret no se va a dejar enredar por ningún actor armado. A este pueblo del Bajo Atrato le ha faltado son oportunidades, y con estos estudiantes estamos demostrando que sí se puede. El Centro Educativo del Medio Atrato, SEMA, es una experiencia que llega a las comunidades y que surge de la necesidad que éstas tienen de formar y promover sus líderes. Es una experiencia itinerante, semipresencial, busca fortalecer la identidad, fortalecer el arraigo al territorio y reconstruir la historia. Nosotros somos más de uno que terminamos en el Colegio Claret como indígenas y esa gente siempre hemos servido a las comunidades y en la parte organizativa también eso ha dado como una orientación y una pauta a las comunidades que ha servido. En el año 1994 había nacido en Quibdó el Centro Bíblico Camino. De su propósito inicial, evangelizar a partir de los contenidos sociales bíblicos y con una hermenéutica liberadora, se fue constituyendo en un centro formal de incidencia en la educación religiosa del departamento, hasta llegar a transformarse en un gran proyecto educativo superior, la FUCLA. Entonces hemos priorizado algunas áreas, además de ese trabajo afro, el trabajo indígena. Los últimos años hemos priorizado, por ejemplo, el trabajo bíblico, que es muy de la identidad claretiana. Ahora estamos dándole con mucha fuerza al trabajo educativo, entonces estamos con el cuento de la educación, tanto en el área de la educación secundaria y también en la educación superior ahora con la FUCLA. La Fundación Universitaria Claretiana es un nuevo servicio de educación superior que se brinda no solo al Chocó y al Pacífico, sino a toda Colombia. Con el lema «La verdad les hará libres», los claretianos quieren formar en conciencia crítica, en los planes de vida indígenas, en las propuestas de etnodesarrollo de las comunidades afrodescendientes, en la justicia y equidad, en la solidaridad y fraternidad social, en la integralidad de hombres y mujeres indígenas, negros y mestizos, con igualdad de derechos y oportunidades. El trabajo cultural, por un lado, es cuestión de una herencia claretiana también. Los primeros claretianos cuando llegaron aquí sintieron que deberían trabajar también en esa parte cultural y por eso vemos cómo se dedicaron a la música, se dedicaron al cine, también tenían cuestión de teatro. O sea, ellos siempre sintieron que verdaderamente este era un pueblo que vibraba por la parte cultural. Le damos un fuerte aplauso al grupo de danza de jóvenes de Tagachí. En trabajo cultural, 100 años testifican muchos logros, piezas musicales, escuelas populares de danza, teatro y música, obras literarias, obras de investigación, obras de arquitectura, pinturas y murales, CDs musicales, rescate de usos y costumbres, destacando el canto del alabao. Santo Dios y Santo fuerte, Santo Dios glorioso,
Dios eterno. En el campo de la inculturación se destacan las propuestas de renovación hechas en la liturgia y los sacramentos. En la última época y en medio del conflicto armado, han impulsado 7 encuentros culturales en el Atrato. Crearon el Centro Cultural Mamaú, donde se enseñan destrezas musicales, dancísticas y teatrales. Impulsan también el Festival de Arte Joven Padre Isaac Rodríguez. Ser negra en el Chocó es algo muy hermoso porque lo llevamos por dentro. Nosotros los negros somos muy ambientudos, tenemos su, como se dice, su calentura adentro. El impulso del trabajo cultural ha fortalecido la organización popular, la conciencia crítica, la cohesión social y la resistencia frente al conflicto armado. El Centro Cultural Mamaú, pues como ustedes saben, fue fundado por Rafa, empezando porque hay que irle dando respuestas a los jóvenes, pero una de las cosas que queremos fortalecer en ellos es la organización de los grupos, que los grupos en cada una de sus disciplinas se vayan fortaleciendo organizativamente para ir sacando con ellos también algunas fuentes económicas que les ayuden a ellos a subsistir mínimamente, ¿no? Es este el momento de hacer memoria fraterna del ya fallecido Rafael Gómez Díaz, claretiano y gestor cultural, que fomentó el trabajo con jóvenes, niños y niñas del Chocó y entregó toda su vida y todo su talento en favor del pueblo. En agosto del año 2001, es nombrado segundo obispo de la diócesis de Quibdó, Monseñor Fideleón Cadavid Marín, sacerdote diocesano. Los claretianos han tratado de reforzar su presencia y su compromiso bajo la guía de este nuevo pastor. La procura claretiana hace ingentes esfuerzos para que las solidaridades continúen, para que otras nuevas fuerzas les apoyen en esta incansable labor de fe, conciencia y esperanza. La misión claretiana necesita lógicamente de los recursos económicos y es ahí donde nosotros, los claretianos y la procura concretamente, pide de todas y de todos, de muchos hermanos y hermanas, la solidaridad, la sensibilidad frente a estos procesos misioneros. No solo desde el aporte económico, que es muy importante, sino desde el aporte espiritual, social, político. Es el reto que en este momento tenemos como procura de misiones, hacer que todos y todas las que quieran vivir esa sensibilidad, esa solidaridad, ese apoyo, ese esfuerzo con la misión claretiana, se adhieran a nuestro trabajo misionero. Después de 100 años de entrega, no queda cansancio ni desesperanza. Permanece vivo el deseo de que el Chocó, lo mismo que otras zonas de indígenas y de afrodescendientes de Colombia, logre canalizar energías, unir fuerzas, renunciar a egoísmos partidistas, renunciar a intereses politiqueros y de corrupción, despertar la conciencia y la responsabilidad comunitaria, a fin de que el examen que hoy a todos hace la historia no sea sacudirse compromisos, sino aceptar responsabilidades. Todos están comprometidos no solo con la suerte política del departamento del Chocó, sino principalmente con las personas que en él tratan de sobrevivir, en medio de la inmadurez que aún revelan todas sus estructuras. 100 años en el Chocó de evangelio y compromiso, en los cuales también se vivieron duros momentos de crisis. El primer momento, 1912. Los claretianos venidos de España se enfrentan a una tierra inhóspita. Muere el primer prefecto apostólico y ahí se ve casi que abocada toda esta comunidad misionera a decir tenemos que dejar el Chocó.
El segundo momento es en 1972, en la época posconciliar, y al tener que revisar muchas posiciones, nuevos métodos, nuevas formas de evangelización, casi que los claretianos también se ven abocados, en cabeza de sus superiores, a decir, tendríamos que abandonar el Chocó. Y un tercer momento que lo hemos vivido todos en Colombia con seguridad, es en 1996, cuando el conflicto armado arrecia de una manera voraz y aboca nuevamente a los claretianos a decir, tendríamos que abandonar el Chocó, y sin embargo, ahí siguieron esos hermanos nuestros. Y hoy continuamos aquí, con 100 años de presencia misionera, que vale la pena para nosotros y para el Chocó. Y pienso que en estos 100 años que cumplen los claretianos de presencia acá, en Colombia, y el mejor regalo que le hemos hecho al pueblo es organizarlo ya. Porque le hemos dado la oportunidad al pueblo, después de organizarlo, a que pueda pensar, pueda seguir adelante, sin la dependencia de nosotros. Con una inmensa acción de gracias por 100 años de entrega de vida y de resurrección de tantos claretianas y claretianos, queda ahora pedirle al Padre Celestial su bendición para el tiempo venidero, a partir de renovados propósitos claretianos de entrega y esperanza, en servicio de un pueblo que por ser el más pobre entre los pobres, sigue estando en el corazón del Dios, liberador de los oprimidos. Mi Virgen negra, Virgen chocuana, mi negra, buscando